Muy buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a dar inicio a una nueva clase de la asignatura de lenguaje y comunicación. Y como es costumbre en todas nuestras clases, vamos a empezar con una pequeña oración para bendecir este día y para que nos vaya bien a todos, ¿ya? Así que ahí en sus casitas juntan sus manitos y repiten después de mí. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por permitirnos tener salud, a mí y a nuestras familias, por cuidar a mis compañeros, a mis profesores y a los directivos. Quiero aprovechar de pedirle que me siga cuidando a mí, a mi familia y a mis compañeros, a los directivos y a los profesores que me hacen clase. Cuida a todas las personas que lo están pasando mal y bríndales una mano de ayuda para que puedan salir adelante. También te quiero pedir que me ayudes a poder poner atención en clases, a ser participativo y respetuoso con mis compañeros y mis profesores. Ayúdame a seguir las instrucciones y a ser cada día un mejor niño, alumno, hijo, hermano y compañero. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos. Esa fue la oración que hicimos hoy día. Y la fortaleza del carácter de esta semana, todos saben que es soy amable. Y la frase que nos va a caracterizar hoy día es perdono a quienes me ofenden. Una persona amable perdona a quien la ofende, ¿cierto? Quizás a veces nos podemos enojar mucho con una persona, podemos sentir unos sentimientos muy malos porque una persona nos hizo algún daño, algún mal, pero las personas amables saben poner la otra mejilla y perdonan a quienes las ofenden, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso hacen las personas amables y eso nos va a hacer sentir mejor a nosotros mismos, no guardar rencor. Eso es lo mejor, no tener un corazón rencoroso y tener un corazón limpio, bonito de esos sentimientos, de esas emociones, es lo mejor que podemos hacer. Ya, chiquillos, así que ahí les dejo esta frase para que ustedes la reflexionen junto a los suyos. Normas de la clase. Dice, asistir puntualmente a las clases, se les esperará 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar y quedarán ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieran dar su opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. Y 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta, será eliminado de la clase teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. ¿Ya? Ahí están las 10 normas de nuestra clase que ustedes ya conocen, pero nunca está de más el repasarlas, ¿ya? Así que mucha atención en ellas. Actividad inicial, hacer ahora. Como es costumbre, vamos a hacer una pequeña actividad inicial para activar los conocimientos. Dice, abran su CT en la unidad número 3. Lean el texto El Jilguero de la página número 9 de la unidad 3 y luego respondan la actividad que aparece a continuación del texto. Se revisará en conjunto. Ahí está el texto, el jilguero, ¿cierto? Y responden esta actividad, ¿ya? Y una vez que respondemos y hacemos esto, dice, en relación al texto, en el texto se menciona que el jilguero canta maravillosamente. ¿Qué clase de palabra es maravillosamente? Nosotros lo vimos en la clase pasada. Yo me acuerdo que estas palabras, su función era mencionar o caracterizar cómo se realizan las acciones. ¿Cuáles son ese tipo de palabras que nos dicen cómo se hacen las acciones? ¿Se acuerdan? Ojo ahí. Recordemos un poco el contenido. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que describen cómo se hacen las acciones y que nos entregan más información y detalles sobre las acciones que hacen los personajes. Por ejemplo, Centella corrió heroicamente los últimos metros de carrera. ¿Cuál es la acción que me describe cómo corrió Centella? La acción es corrió. ¿Qué palabra me la describe? Heroicamente. Después tengo dos. Tom Sawyer inteligentemente se escapó del castigo. ¿Cuál fue la acción? Se escapó del castigo. ¿Cómo lo hizo? Inteligentemente. Ya ese es un adverbio que me describe cómo hace las acciones. Y número 3, velozmente la gacela se escapa del león. ¿Cómo se escapa del león? Velozmente. También me está describiendo la acción de escapar de la gacela del león. ¿Cómo se escapó? Velozmente. Los adverbios son todas las palabras que me describen cómo se hacen las acciones. Heroicamente, inteligentemente, velozmente, rápidamente, estoicamente, orgullosamente, ¿ya? Para que tengan ahí varios ejemplos más. Y acuérdense que nosotros en la actividad de la clase anterior, yo les dejé tarea hacer algunas oraciones, las cuales vamos a revisar. ¿Qué otros ejemplos de adverbios conoces?
anota 2 en tus paneles blancos. Tienen 1 minuto para anotar 2 adverbios en sus paneles blancos. Según el texto del hacer ahora, ¿qué es un jilguero? Según lo que ustedes leyeron. ¿No les parece curioso, extraño, significa curioso, extraño, que el jilguero aparezca en la lectura que haremos hoy? ¿Qué pudo haber pasado en el jardín del gigante? ¿Qué piensan ustedes que pudo haber pasado en el jardín? Ahora vamos a recordar qué es el lenguaje figurado, porque eso también hay que recordarlo. El lenguaje figurado es aquel en el cual las palabras o las expresiones tienen un significado distinto al que originalmente poseen. Ejemplo número 1. Su corazón está en llamas por esa mujer. No quiere decir que nuestro corazón esté en una llama de fuego, no. Lo que quiere decir esto es que esta oración, lo que quiere decir es que lo primero que pensamos es en el estado de enamoramiento de una persona. Su corazón está en llamas, está encendido en llamas porque le gusta mucho a una persona. Ejemplo 2. Sus ojos, 2 diamantes hermosos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que una persona vaya a tener 2 diamantes en sus ojos. Es imposible de una persona que tenga 2 diamantes en sus ojos. ¿Qué nos quiere decir esta oración? En esta oración nos referimos a los hermosos y brillantes ojos que tiene una persona. ¿Por qué? Porque los diamantes son brillantes, son hermosos, son unas piedras preciosas. Entonces se compara el diamante con el ojo o el ojo con el diamante. Nosotros vimos 2 tipos de lenguaje figurado la clase pasada. La primera fue la personificación, que consistía en atribuir a los animales y cosas rasgos, características, cualidades o comportamientos propios de los seres humanos. ¿Ya? Por ejemplo, a la casa le gusta conversar con los árboles. El conversar es un acto característico de los seres humanos, pero aquí se le atribuyó a algo que no tiene vida, que no es ser humano. Por ejemplo, la casa. ¿Ya? Otro tipo de personificación podría ser el perro canta todas las mañanas, ¿ya? O puede ser, el día está triste por tu ausencia. Los días no se ponen tristes, la tristeza es un rasgo característico de los seres humanos y el día no se puede poner triste, ¿ya? Pero ahí estamos dándole una personificación porque le estoy dando una característica de las personas, de ser humano. Comparación o símil. La comparación consiste en buscar una similitud entre un objeto, una persona o un animal, o un hecho con un referente conocido. Para hacer una comparación se utiliza siempre la palabra como. Por ejemplo, Usain Bolt es veloz como un jaguar. ¿Ya? Usain Bolt, el deportista, es veloz como un jaguar. Estamos comparando a Usain Bolt con el jaguar, que es el animal más rápido del mundo animal. Otra comparación puede ser, los basquetbolistas son tan altos como la Torre Eiffel. Estamos comparando a los basquetbolistas, ¿cierto?, que juegan básquetbol y que son muy, muy altos, con la Torre Eiffel, que también es muy, muy larga. O otra comparación puede ser, el profesor José es tan tierno como un gatito recién nacido. ¿Ya? Por dar un ejemplo, estoy comparando la ternura del profesor José con la ternura del gatito recién nacido. ¿Ya? Y siempre utilicé la palabra como en las oraciones. La clase de hoy día, jueves 10 de junio del año 2021. El objetivo de la clase es usar información explícita e implícita para inferir los cambios que tienen los personajes en una historia. ¿Ya? Aquí vamos a ver cómo interpretar información explícita e implícita y cómo en conjunto yo puedo inferir los cambios que tienen los personajes en una historia. Ahí están los datos de la clase número 3 de la unidad número 3. Y aquí esto lo van a anotar en sus cuadernos una vez que termine la clase. ¿Ya? Información explícita e implícita. ¿Qué es la información implícita? La información implícita se refiere a lo que se desprende o se infiere del texto con base en la interpretación de la información explícita, del contexto de la situación e incluso de nuestro conocimiento del mundo. ¿Ya? Esto aquí, para yo poder identificar la información implícita, es muy importante aplicar todo el conocimiento que yo tengo previamente, que yo ya conozco, para poder interpretar, y esto adecuarlo al contexto del texto que yo estoy leyendo. Por ejemplo, miren, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Si a mí me preguntan cuál es el estado de ánimo de la niña, yo sé que cuando alguien llora es porque su estado de ánimo es de tristeza, es de pena. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el estado de ánimo de la niña? La niña está triste. ¿Por qué? Porque la niña está llorando. Una persona no llora de risa, ¿ya? A veces de emoción, pero por lo general aquí dice que su muñeca se rompió. Y cuando a alguien se le rompe algo que es muy, muy preciado para esa persona, llora, y no precisamente de alegría, sino de tristeza. Por lo tanto, el estado de ánimo de la niña es de tristeza o de pena. También tenemos la información explícita. ¿Cuál es la información explícita? Son las ideas que el autor comunica de una manera directa y clara en un texto. Es la información literal, aquella que podemos reconocer a simple vista
a simple vista en el texto, o sea, que aparece sí o sí en el texto y que yo puedo decir, ah, ahí está la respuesta. Por ejemplo, dice, la niña lloraba porque su muñeca se rompió, el mismo ejemplo anterior, pero ahora dice, ¿por qué lloraba la niña? Ah, la niña lloraba porque su muñeco se rompió. Entonces, ¿por qué lloraba? Porque se rompió su muñeco. Ya, ahí está la respuesta, en el mismo texto. Esto lo anotan ustedes junto con el ejemplo en sus cuadernitos. ¿Cómo inferir los cambios que tienen los personajes? Para inferir los cambios que tienen los personajes, nosotros nos preguntaremos tres cosas. Primero, ¿qué hace el personaje en esta parte? Segundo, ¿qué habría hecho antes el personaje frente a esto? Y tercero, ¿cómo cambió el personaje? ¿Ya? Primero, ¿qué hace el personaje? Leo el texto y ahí me aparece lo que hace el personaje. Después yo reflexiono y pienso, ¿qué habrá hecho el personaje o qué habría hecho antes el personaje ante esta situación para ver si es que cambió o no cambió? Y después, si cambió o no cambió, tengo que preguntarme cómo cambió el personaje, qué fue lo que hizo en esta parte y que no hacía anteriormente, que me dice cómo cambió el personaje. Esto lo haremos para comprender lo que pasa en la historia y para comprender mejor al personaje. Esto me va a servir para comprender mejor el personaje en el sentido de cómo ha ido evolucionando en la historia el personaje, porque no siempre los personajes se comportan de una misma forma en la historia. A veces los personajes pasan de tener una característica a tener otra, después otra y después volver a la primera, dependiendo del transcurso que vaya tomando la historia. Ahí está el cuadro de anclaje que nosotros vamos a utilizar en esta clase para poder inferir cómo cambia el personaje en una historia. Ahí están las tres preguntas que mencionamos anteriormente. ¿Qué hace el personaje en esta parte? ¿Qué habría hecho antes el personaje frente a esto? ¿Y cómo cambió el personaje? Retomemos la lectura del cuento anterior, que es El gigante egoísta. Pongan mucha atención, guardemos silencio y observen cómo lee el profesor para que lo imiten en su proceso lector. Luego, observen cómo trabaja para inferir los cambios del personaje o de los personajes. Dice así, una mañana, el gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos que pensó que tenía que ser el rey de los elfos que pasaba por allí. En realidad, era solo un jilguerito que estaba cantando frente a su ventana, pero hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín que le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el granizo detuvo su danza y el viento del norte dejó de rugir y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. ¡Qué bueno! Porque parece que al fin llegó la primavera, dijo el gigante, y saltó de la cama para correr a la ventana. Me detengo ahí. En relación a lo leído, reflexionemos. ¿Qué cambios vemos en el jardín del gigante en esta parte? Yo vuelvo a leer el texto y a medida que los voy leyendo me doy cuenta que, apareció un jilguerito que estaba cantando. Y también dice que el granizo detuvo su danza y el viento del norte dejó de rugir y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. ¿Qué cambios vemos en el jardín del gigante en esta parte? Entonces, los cambios que vemos son que en el jardín hay un jilguero cantando, ahora se siente un delicioso perfume y también vemos que el granizo deja de caer y el viento del norte deja de soplar. Esos son los cambios que antes no habían, que antes no ocurrieron en el jardín, pero que ahora sí están ocurriendo. Sigamos con la lectura. Dice, ¿y qué es lo que vio? Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado los niños y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos que se habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Solo en un rincón el invierno reinaba. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un niñito, pero era tan pequeñín que no lograba alcanzar a las ramas del árbol. Y el niño daba vueltas alrededor del viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de escarcha y nieve y el viento del norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas que parecían a punto de quebrarse. Sube a mí, niñito, decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía, pero el niño era demasiado pequeño. El gigante sintió que el corazón se le derretía. ¡Cuán egoísta he sido! Exclamó. Ahora sé por qué la primavera no quería venir hasta aquí. Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy a botar el muro. Me detengo ahí en la lectura y pregunto. En relación a lo leído, reflexionemos. ¿Qué hace el gigante en esta parte? Yo pienso, de todo lo que leí, el gigante lo que hace
es subir al pequeño niñito al árbol y después botar el muro. Respuesta, decide subir al niñito al árbol y luego botar el muro. ¿Qué habría hecho antes el gigante frente a esto? Según lo que yo había leído ya en las clases anteriores y antes de esta parte del párrafo, perdón, el gigante, ¿qué habría hecho anteriormente? Antes, el gigante lo más probable es que a los niños que estaban en su jardín, por los antecedentes que yo tengo, es que los hubiese echado a todos y hubiese puesto incluso más barreras para que los niños no pudiesen entrar a su jardín porque el gigante era egoísta. Veamos. Antes el gigante hubiese echado al niño del jardín y había puesto más protección o barreras para que los niños no entraran en él. ¿Cómo cambió el gigante? Ahora el gigante se volvió más tierno, más amoroso y deja que los niños jueguen en su jardín. Respuesta, el gigante ya no es egoísta ni gruñón, ahora es generoso y amable. También es tierno, ¿cierto? Porque ayuda a un niño pequeño para que juegue con el árbol que estaba en su jardín. Entonces, estas preguntas que yo acabo de responder son las mismas que van a aparecer ahora en el cartel de anclaje. Y esto es lo que ustedes van a tener que completar después cuando trabajen. ¿Qué hace el personaje en esta parte? Decide subir al niñito al árbol y luego botar el muro. Lo mismo que respondí. ¿Qué habría hecho antes el personaje frente a esto? Habría echado al niño del jardín y habría puesto más protecciones o muros para que los niños no entraran en él. ¿Cómo cambió el personaje? El gigante ahora ya no es egoísta ni gruñón, ahora es generoso y amable, ¿cierto? Con los niños. Actividad de práctica guiada. Dice así, lean el texto de la siguiente imagen. Luego de leer el texto, respondan la actividad número 2 en la página número 10 del CT. Se revisará en conjunto. Ahí está. Ustedes leen ese texto, pueden poner pausa en el video para que lean el texto y una vez que lo terminan de leer, responden esto. En parejas, en este caso, hay que hacerlo solitos. Completen la tabla que está a continuación. ¿Qué hacen los niños al final de esta parte? ¿Qué creen ustedes que hacen? Subrayen la respuesta en el texto, ¿cierto? Si es que es posible. Después pregunta, ¿qué habrían hecho antes los niños frente a esto? Y después, ¿cómo cambiaron los niños? ¿Ya? Y ahí vamos a inferir cómo cambian los niños. Sabiendo qué hacían antes, sabiendo después qué habrían hecho, o sea, sabiendo qué hacen los niños en esta parte, después pensando y escribiendo, respondiendo qué habrían hecho antes los niños, teniendo estas dos preguntas resueltas, yo ya puedo inferir cómo cambiaron los niños porque puedo hacer una comparación y escribir mi respuesta. Actividad de práctica independiente. Lean el extracto del texto que aparece en la página número 10 del CT. Respondan las actividades A, B y C. Se revisará en conjunto. Ahí está. Ustedes ven la página número 3 de la página 10. Leen este extracto, que es la parte final, ¿cierto?, de este capítulo del gigante egoísta. Y luego dicen la letra A. Subraya dos oraciones que demuestren que el gigante se da cuenta del error que ha cometido. Aquí ustedes tienen que subrayar dos que den cuenta o que demuestren que el gigante se da cuenta del error que había cometido. Y después la letra B dice, ¿qué tipo de palabras son las subrayadas y qué función cumplen? Eso lo vimos al principio de la clase y lo vimos en la clase pasada y ustedes tenían que hacer oraciones. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. ¿Y cuál es la función? Explicar cómo se hacen qué cosas. Ya, ahí ustedes tienen que ver y poner en práctica si es que estudian todos los días y repasan un poquitito la materia. Después, la pregunta C o la actividad C dice, ¿por qué ahora es primavera en el jardín del gigante? Usa información del texto para contestar esta pregunta. Usa el modelo RICE para escribir tu respuesta. Incluye una cita textual en la parte C de citar evidencias. Esta es una pregunta de conocimiento. Se responde con el modelo RICE de conocimiento, ¿ya? La R dice, la pregunta es, ¿por qué ahora es primavera en el jardín del gigante? Ahora es primavera en el jardín del gigante, incluyen la opinión, porque ustedes incluyen su opinión, citan la evidencia, porque en el texto dice y explican la evidencia. Esto quiere decir y ustedes van completando, ¿ya? Esa es la actividad de práctica independiente. Luego dice, antes de finalizar, reflexionemos. ¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué es inferir? ¿Qué son los adverbios? ¿Qué es la información explícita? ¿Y qué es la información implícita? Esas preguntas vamos a reflexionar en clase. Actividad final. Ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos. Escríbanlo con letra redonda y bonita. Una vez que terminen, sáquenle foto y envíenselo al profesor para... El ticket de salida es este. Lo tienen que copiar todo. Todo. Y me van a seleccionar la alternativa que es correcta. Nombre del alumno y dice, encierra la oración que nos muestra el cambio que tuvo el gigante en esta parte de la historia. A.
Ahora sé por qué la primavera no quería venir hasta aquí. ¿Esto me demuestra que el gigante cambió en esta historia? No sé. B. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de escarcha y nieve. ¿La letra B me demuestra que el gigante tuvo un cambio? No sé. La letra C. Desde hoy, mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños. Esta, la letra C, me demuestra que el gigante tuvo un cambio respecto a cómo era anteriormente. La letra D. El árbol floreció de repente y los pájaros vinieron a cantar en sus ramas. ¿Esto me demuestra el cambio que tuvo el gigante? Tampoco sé, ¿ya? Solamente una es la correcta, ¿ya? Y esa es la clase de lenguaje del día de hoy. Es una clase no tan larga, una clase que ya conocemos cómo se trabaja porque en la unidad anterior ya lo habíamos hecho, así que no va a representar mayor complejidad para ustedes. Esa fue la clase, hemos terminado, después ustedes tienen educación física, así que a prepararse y espero que les vaya súper bien. Cuídense mucho, si van a salir, protéjanse con todas las normas, ¿cierto?, que deben seguir, y les deseo que tengan un muy, muy buen resto de día jueves y una muy bonita clase. Cuídense mucho, chao, los quiero, adiós.